Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Universo Fi, acá en la Caja de Pandora, en un viernes muy especial para mí, transmitiendo desde Argentina, son las 20 horas de Argentina, y les digo que hoy es un día muy especial para mí porque hoy Universo Fi, ¿sí? Cumple aniversario, o sea, está de aniversario acá en la Caja de Pandora, así que bueno, estoy muy contento, realmente muy contento, y quiero aprovechar nuevamente a agradecerle a Luis Palacios, Yolanda, a Iván y a todo el equipo de la Caja de Pandora que tienen la amabilidad de brindarme este espacio donde yo me comunico con ustedes, transmito, ya saben, lo que más me apasiona. Así que bueno, hoy es un día muy especial y bueno, contento nuevamente de encontrarme con ustedes. Ya saben que quincenalmente nos encontramos, o sea, cada 15 días Universo Fiesta transmitiendo y llegando a quien quiera recibir el programa. Como siempre digo al inicio, ¿sí? de los programas, voy a pasar a saludar los al chat, ¿sí? Que ya estuve viendo que, como siempre, hay gente que se conecta antes, hacen ahí como una especie de previa, ¿sí? Como se les dice acá, y tienen la amabilidad de estar conectados, por ejemplo, desde España, ¿sí? Cuando digo desde España, me estoy refiriendo a María España, que ya estaba conectada desde hace bastante tiempo, aproximadamente media hora, si no me equivoco. Así que bueno, María, ahora sí te saludo oficialmente. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá, porque bueno, yo sé que vos sos fiel a Universo Fi y siempre estás también brindándole entusiasmo e interactuando en el chat, ¿sí? Así que María, muchísimas gracias por estar desde ahí de España, que son la 1 de la mañana. Sin embargo, María siempre está. Así que bueno, sigo recorriendo el chat. Afrodita del Olimpo, ¿cómo estás? Bueno, también Afrodita siempre tiene la amabilidad de estar presente en los programas de Universo Fi, así que muchísimas gracias, Afrodita, nuevamente por estar en el chat en vivo. Y como siempre agradezco que, bueno, yo obviamente hablo con él e interactúo con él porque también compartimos actividades. Juan Carlos Pons, bueno, nuevamente muchas gracias por estar, sobre todo hoy en un programa tan especial que es un programa aniversario. Así que bueno, Juan, como siempre te digo, en vivo y también a través de las charlas que compartimos y las actividades, muchas gracias por la energía que le impregnás a el chat y también por los temas que recorres también en tus programas. Sí, a Juan me imagino que lo conocen, pero a quien no lo conozca, ya saben que lo pueden encontrar también en la Caja de Pandora. Ahí chequean el calendario y van a ver los programas de Juan, que también son muy interesantes y que hacen a lo que es el despertar de conciencia, que como siempre les digo, es tan importante en este tiempo, ¿sí? Sigo recorriendo el chat a ver si se sumó alguien más. Jacqueline Vitini. Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar hoy en el programa en vivo de Universo Fi. Bendiciones para vos, Jacqueline. Muchísimas gracias. Dolores Mercader, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ahí están escribiendo los mensajes de felicidades. Muchísimas gracias. Obviamente también les agradezco a ustedes, ¿sí? Pues ya saben que ustedes son un factor fundamental en lo que hace a este programa. Y yo, como siempre me encargo, lo menciono en lo que hace a la entrada del programa, a los inicios. Siempre me gusta, digamos, mencionar lo que ustedes también son un factor fundamental en estos ciclos de Universo Fi. Ingrid, desde Colombia. Hola Ingrid, bueno, bienvenida a Universo Fi y también gracias por estar. Paloma, desde Madrid. A ver, ¿quién más? Acá está Jorge Luis Romo, bendiciones. Bueno, muchas gracias Jorge Luis también y bendiciones para vos también. Yani Acosta, desde Estados Unidos. Hola Yani, ¿cómo estás? Bueno, gracias. El grito del silencio. Muchas gracias ahí por tu mensaje. Bienvenido a este programa. Y bueno, ojalá que lo disfruten, ¿sí? Ojalá que lo disfruten como en realidad disfrutan y demuestran disfrutarlo siempre que nos encontramos. Bla Rafainer, ¿cómo estás? No, Bla, sí, ¿es Bla o Vía? Yo acá veo Bla, pero bueno. Bla, bueno, gracias por estar y bienvenida también a Universo Fi. Sora, desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, Sora, por estar. ¿Qué más? Bueno, ahí veo que se están saludando. Me parece muy bien, muy bien. Ahí están mencionando que, bueno,
hay gente que se entera del aniversario y sí, bueno, está bien, obviamente no tienen por qué saberlo y yo tampoco, digamos, en lo que es las promociones no lo anuncié. Digamos, lo quería anunciar en este momento. María del Carmen, muchísimas gracias por estar, María. Llegaste, así es, María desde México. Ojalá que disfrutes el programa de hoy y nuevamente gracias por estar en el programa en vivo, María. Así que te mando un saludo muy grande desde acá. Rom F, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido. Y a ver, me fijo si hay alguien más. Eh, Amanda Bermúdez, estoy ahí leyendo porque me parece que hice scroll y pasó. Acá está, ahora sí. Bueno, ahí están agradeciendo, muchísimas gracias. Susana Fernández, hola Susana, de Argentina. Marian Martínez, desde Valencia, muchísimas gracias. También ahí están mencionando feliz programa. Lu Damián, también desde México. Lu, llegaste, muy bien. Igual ya saben que el programa luego está grabado, ¿sí? Y empieza a circular por internet, pero bueno, lo que tiene de diferencial, digamos, estar en los programas en vivo es que además de interactuar, además de que interactuemos, también interactúan ustedes, ¿sí? Porque el chat siempre, la verdad, se impregna de muy, muy linda energía. Todos los que están ahora en el vivo lo pueden, digamos, lo pueden comprobar, ¿sí? Así que bueno, buenísimo, Lu, que hayas llegado al vivo. Celia, desde Argentina. Celia, ¿cómo estás? Sigo, a ver, vamos a ver. Ahí estoy viendo que están saludando. Ricardo Berrio desde Colombia. Hola Ricardo, hola Vero. Ahí está de nuevo Vía. Vía, era Vía Rafainer. Ahí está, ahora sí. Vía nuevamente. ¿Qué más? Arechna desde Miami. Dalila, bueno, muchas gracias Dalila, ahí me está diciendo feliz aniversario, muchísimas gracias. Antonio desde Colombia, y creo que, si no me equivoco, eh, ahí menciona Juan, este chat va a 1000 por hora. Es verdad, es verdad. Y qué bueno que así sea, la verdad que sí. María Terra desde Uruguay, Amanda Bermúdez de Medellín, Norma Noemí de Rosario, hola Norma, Mercedes Salazar. Muchas gracias también por su tiempo. Eso lo digo porque ahí Mercedes también me agradece a mí por mi tiempo y yo también les agradezco a ustedes por el tiempo. Si estar participando en el programa en vivo, ya saben que, como mencioné, es muy importante que estén también compartiendo el programa conmigo. Así que muchísimas gracias también a ustedes. Adriana desde Guadalajara. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. A ver, sigo. Ahí está Dolores Mercader, Juan Carlos Pons, de nuevo, Afrodita. Afrodita se preparó un termo de café. Qué bueno, Afrodita. Yo estoy acá con el mate, que en la previa siempre estoy acompañado del mate. Ya saben que yo lo he mencionado, soy fanático del mate, así que bueno, también me acompaña en lo que hace a la previa del programa y también en el post del programa. Constanza desde Colombia, ¿cómo estás, Constanza? ¿Quién más? A ver. Isabel desde Chile y creo creo que estamos, Sara de España. eh, la verdad que sí, ya ahí como están mencionando, somos 104 espectadores ahí en vivo. Bueno, muchas gracias. Ahí Juan dice que no sé si va a dar el tiempo para saludar a tanto. Bueno, voy a hacer lo posible. Sí, por eso siempre los primeros minutitos ya saben que son de salud y también para ponernos a tono, ¿no? Como se dice acá en Argentina, para aceitarnos. Así que ahí están diciendo que no se ve. A ver, ¿puede ser? ¿O es solamente la cámara de Paloma Paloma? Si me lo pueden confirmar, si no, chequeo a ver qué sucedió, en caso de que haya sucedido algo. Me voy a fijar, a ver, un momentito. Confírmenme que, por favor, que se ve, se ve y se escucha. A ver, voy a bajar el... Ahí está, ahí me confirman que se ve bien. Buenísimo, buenísimo, bueno, buenísimo. Bueno, hay veces que sucede que por ahí es la cámara de alguien o el audio de alguien, pero bueno, igual está bien que lo mencionen, porque como yo les digo, los estoy viendo,
estoy interactuando con ustedes, después, cuando ya comienzo con el programa, ahí, digamos, inicio con la velocidad, pero igualmente siempre chequeo, luego unos minutos también para corroborar que esté todo bien, para que siga todo bien. A ver, bueno, quiero ver si saludé a todos. A ver, ahí Ana Isabel, Valeria Fabri, hola Valeria, bueno, desde Almagro, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente Valeria, gracias por estar en el programa de hoy en vivo. Y bueno, saludo también a todos los que ingresen, ¿sí? Todos los que ingresen, ahí Susana de Ecuador. Bueno, impresionante. Como a mí me gusta decir, impresionante. 100 espectadores, ¿sí? No se cansen de que lo repita, ojalá que lo disfruten conmigo. Ya saben, interactúan ustedes tranquilos en el chat, pueden hacer preguntas, que eso siempre lo menciono, ¿sí? Antes de comenzar, digamos, de ya ingresar al tema. Aproximadamente 20:30, 20:40, ¿sí? Si quieren comenzar a escribir sus preguntas, ¿sí? En mayúsculas e indicando desde el lugar de donde están conectados, ¿sí? Las preguntas en mayúsculas sí es mucho más fácil que las vea, porque si no lo que sucede es que por ahí hay alguna pregunta que queda boyando en el chat y pasa de largo, ¿sí? También, como siempre les digo, si después por ahí me quieren hacer alguna pregunta que tenga que ver más con lo particular, ¿sí? De cada uno, o sea que trascienda el tema e ingrese en cada uno, ya ahí en la descripción del video, incluso María siempre tiene la amabilidad de escribir las vías de contacto, ¿sí? En donde me pueden contactar, lo pueden hacer. Si quieren, después me pueden escribir, por supuesto. También, como siempre les digo, si quieren darle like al programa, compartir, ¿sí? También es muy importante que le den like al programa y también ahí figura en la descripción el canal de Universo Fi y los invito también a que ingresen al canal de Universo Fi. Bueno, ahora sí, ya realizado los saludos, chequeando la cámara, chequeando el audio, que esté todo bien, también haciendo lo posible por saludar a todos los que ingresaron, ¿sí? Ahora sí, comienzo con el tema que es tu árbol genealógico descifrando arquetipos. Hoy voy a ingresar a lo que es el tema, digamos, del transgeneracional, pero desde otra vía. Ustedes saben que lo que hace al árbol familiar, que tiene muchos nombres, árbol genealógico, transgeneracional, eh, árbol familiar, ¿sí? Hay veces que se lo nombra como simplemente genealogía o árbol ancestral, tiene muchísimas vías para ingresar al árbol, ¿sí? La más conocida es la de nombre de los familiares, fechas y ingresamos, ¿sí? Que sería la más conocida y también la que invita a la particularidad, porque ya tiene que ver con fechas, nombres y apellidos de la persona, ¿sí? Eh, no es requisito obligatorio contar con absolutamente todos los datos. Como siempre lo digo cuando me contactan, cuando me escriben y me consultan, sí es importante que tengan las historias, que conozcan algo. Si no, también, en caso de no conocerlo, se puede ingresar de otra manera, porque bueno, el árbol, ¿qué es eso? Uno puede ingresar desde varias vías, pero es importante, digamos, que tengan ese famoso relato, como a mí me gusta mencionarlo, ¿sí? Ya que ese, digamos, es el camino por el cual ingresamos. Entonces, hoy voy a ingresar a lo que es el árbol genealógico, integrándolo con lo que tiene que ver con los arquetipos, ¿sí? Como siempre digo, a mí no me gusta suponer que conocen del tema, si lo conocen, genial, pero siempre me gusta hacer una breve introducción porque por ahí estoy hablando de algo y también me gusta considerar a quien no conozca tanto el tema, ¿sí? Como para ponerlo en tema. Entonces, voy a unir lo que tiene que ver con el árbol genealógico y los arquetipos, cómo interactúan, porque en realidad más que unir, hay que mostrar cómo interactúan, porque los arquetipos siempre están, ¿sí? Y vamos a ver de qué hablo cuando hablo de arquetipos, ¿sí? Bien, ingreso al tema mencionando que hoy en día ya es conocido que a través de la epigenética, la ciencia ha comprobado que los genes no están influenciados, ¿sí?
solamente por la biología. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que los genes no controlan la biología. ¿Por qué hago esta introducción? Ahí van a ver luego unos minutitos por qué. O sea, no controlan la biología, no controlan su expresión y ni siquiera controlan su actividad. Lo que hace la epigenética, desde no hoy, sino ya desde hace bastante tiempo, viene a confirmar lo que el hermetismo, las enseñanzas originarias ya vienen mencionando, pero bueno, desde hace muchísimo tiempo, cuando digo muchísimo es siglos, que la percepción, ¿sí? O sea, cómo uno percibe la realidad, o sea, esa interpretación subjetiva que uno hace de eso que experimenta, eso es lo que transmite información, ¿sí? No es que ya uno viene precargado con información, que sí, pero la clave es qué interpretás de eso que estás observando cotidianamente. Eso envía un mensaje. Si alguno no ha recorrido, por ejemplo, otro programa que es El poder de tu inconsciente emocional, ahí, digamos, ingreso a lo que tiene que ver con las leyes de vibración, cómo el inconsciente codifica la información a través de las vibraciones y qué sucede con eso. ¿Qué sucede con eso? Ahí lo menciono más en detalle. Hoy, digamos, lo bordeo, ¿sí? Entonces, cómo vos experimentes la realidad, ¿sí? Son elementos que van a determinar tu comportamiento celular y la forma en que tus genes se van a expresar. Mira qué importante, ¿sí? Mira qué importante es. O sea, que ya nos lo dicen desde un montón de maneras, pero básicamente lo que te dicen es, estate atento cómo percibís la realidad porque eso influye en vos. Cuando uno dice influye en vos, quizás a veces sucede que se olvida de que ese vos, ¿sí? Tiene que ver con todo, tiene que ver con todo lo interno, no solamente con una parte o sí, bueno, por ahí internamente. No, no, tiene que ver absolutamente con todo como lo estamos viendo ahora, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que además, en nuestro código genético hay impresiones de todas las experiencias, todas las enfermedades, todas las experiencias alegres de tus padres, tus antepasados y tus ancestros. ¿Sí? O sea, los que están bien, bien allá atrás. Toda esa información, ya sea, por ejemplo, hijos no deseados, secretos, abandonos, maltratos, humillaciones, adicciones, absolutamente todo, codificado como experiencia emocional, está ahí adentro. ¿Sí? Cuando digo abuso, enfermedad, etcétera, como aclaré, es también experiencia de alegría, festejo, etcétera. ¿Por qué hago hincapié más en lo que tiene que ver con los abusos, los secretos, los abandonos? Porque si uno tiene la vida, digamos, perfecta, ¿no? Que es al 100%, yo creo que habría un gran margen de duda de que le interese ingresar a conocer su historia. Me animo a decirlo. Creo que en lo que estoy diciendo hay un gran margen de posibilidad de que al vivir una vida tan perfecta no tenga interés en ingresar a conocer su historia. ¿Por qué? Porque no va a haber algo que lo va a molestar, no va a haber algo que lo va a mover y lo principal, no va a haber algo que lo va a hacer cuestionarse, o sea, hacerse preguntas. Quien vive una vida perfecta se queda ahí. Y he ahí la trampa más grande de todas. Cuando esa persona que vive una vida perfecta, ideal, entre comillas, no hace absolutamente algo para cuestionar qué hay dentro suyo. Y aclaro, esto no tiene que ver ni con opiniones ni con juicios, sino que tiene que ver basado en la experiencia. ¿Sí? Generalmente, en un gran margen es así. Entonces, como ven, información grabada a nivel celular.
información grabada a través de ancestros, información grabada en algo que se conoce como la caja negra, en algo que se conoce como inconsciente. Ingresamos a nuestro amigo inconsciente, a esa tierra oculta, que cuando uno la conquista es la tierra prometida. Y menciono que ha habido muchos investigadores del tema y que cada uno se ha especializado no en una parte, sino en una fase del inconsciente, ¿sí? Por ejemplo, el más conocido fue Freud, ¿sí? Quien él lo que hizo fue poner en palabras eso que se llama inconsciente y decía que era lo que estaba suprimido, o sea, lo que estaba reprimido, ¿sí? Y suprimido a la conciencia, ¿sí? Freud se enfocó en estudiar, percibir también al inconsciente como una caja negra y se enfocó principalmente en el inconsciente personal, en lo que hace al inconsciente la persona. Y desplazó de alguna manera ingresar en profundidad en qué tenía que ver el inconsciente familiar y los otros inconscientes que ahora voy a nombrar con ese inconsciente personal. Pero le ha brindado muchísimo, ¿sí? Muchísimo a la humanidad. Le ha brindado muchísimo Freud a la humanidad en lo que hace al inconsciente personal. ¿Ese inconsciente más amplio cuál es? Si les pregunto. El inconsciente familiar, o sea, inconsciente personal, después un inconsciente familiar, quien el primero que comenzó a vislumbrarlo fue Levi Moreno, ¿sí? Con sus trabajos de psicodrama y psicoterapia, él le llamaba sistemas familiares, donde ahí comienza a filtrarse ese concepto de inconsciente familiar. Después de eso, y por supuesto lo estoy resumiendo porque hay bastante, eh, vinieron varios psicoanalistas, investigadores, por ejemplo, María Torok, Dolto, Anne Schussenberger, Didier Dumas, todos ellos le han aportado muchísimo a lo que tiene que ver con esa caja negra, que fue lo que se conoce como psicogenealogía, ¿sí? Hoy en día es el transgeneracional y bueno, hay diversas modalidades, ¿sí? Ellos han descubierto un montón de lógicas, lógicas, por ejemplo, de qué sucede cuando hay muertes en la familia y eso no es expresado, cómo va a repercutir en, por ejemplo, qué sucede cuando, por ejemplo, hay alguien que por algún motivo no pudo nacer. Bueno, todas esas lógicas las mencionan y amplían muchísimo el panorama. Muchísimo, muchísimo el panorama. O sea, ya el inconsciente no está reservado solo a lo personal, sino que también se amplía a lo familiar. Y si hablamos de ampliarlo, quien también lo amplió y ya, digamos, pegó un salto fue Jung, ¿sí? Carl Jung, quien fue, entre comillas, bueno, discípulo de Freud, después se separaron, etcétera. Y hay una historia bellísima, muy, muy interesante también de lo que sucedió. Y él lo que hizo, él sí abordó el inconsciente ancestral, pero no en lo que hace solamente y exclusivamente a la familia, sino que se fue a lo que tiene que ver con el inconsciente colectivo, ¿sí? Los arquetipos, los símbolos, entró a un terreno muchísimo más profundo, que cuanto más profundo uno va, paradójicamente más asciende. Cuanto más profundo ingresás a tu inconsciente, más ascendés. Son esas paradojas que están ahí para ser experimentadas. Quizás en una primera instancia parece una frase teórica, pero desde mi experiencia es así. Cuanto más profundizás en tu inconsciente, más ascendés al terreno, entre comillas, de los dioses. Que si hablamos de dioses, estamos hablando de arquetipos. Arquetipos. Entonces, Jung lo que hace es, nos muestra, nos enseña, nos descubre el inconsciente colectivo. Y amplía tanto que también nos hace conocer qué son los complejos, ¿sí? Que esto yo un poco lo hablé cuando
recorrí el tema de los arcontes, ¿sí? Manipulaciones en las sombras, en donde Jung habla de un concepto que son los complejos, que es muy complejo, es muy profundo, y uno comprueba que el inconsciente es enorme, es vasto, y hay muchísimo para develar. Y cuanto uno más ingresa a ese inconsciente, más comprueba que es como decían en la antigüedad, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Por eso lo decían. ¿Sí? Entonces ya vimos el inconsciente y dentro de eso, e incluyéndolo, lo familiar, el inconsciente colectivo, los arquetipos, que está todo ahí, todo dentro, ¿sí? Todo dentro, parece mentira porque uno a veces que no lo percibe, pero sí, dentro de uno hay varios universos. Hay tantos universos que también lo que tiene que ver con la astrología y los arquetipos de los signos, y ahí bueno, está también Juan, que me imagino que lo corroborará. Como ven, hay arquetipos por todos lados. Sí, o sea, el universo es muy, muy grande como para decir que la razón, los cinco sentidos, son, digamos, los directores de la percepción. No, no. Nuevamente vamos a comprobar que no es así. Entonces, ahora sí, el árbol genealógico, entonces, ¿qué es? Es un compendio de historias, es un conjunto de historias. Tu árbol es un conjunto de historias, ¿sí? Con muchísimas características, muchísimas leyes, ley de repetición, ley de causales inconscientes, ley de arquetipos, ¿sí? Leyes circulares y muchas más, muchísimas más, ¿sí? Y se une, ¿y por qué se une con los arquetipos? Porque cuanto vos más conozcas de tu historia, vas a descubrir algo muy interesante. Hay arquetipos con sus características que son muy parecidas a las características de tu árbol. Hay arquetipos que tienen, arquetipos universales, que tienen ciertas características y que en tu árbol, dependiendo de la historia, dependiendo del contexto, hay preponderancia por unirte a ciertos arquetipos. ¿Sí? Hay preponderancia por unirte a ciertos arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Quizás algunos se pregunten, quienes lo conocen seguramente no. Los arquetipos son sencillamente personajes universales que están condicionando el psiquismo colectivo y de cada uno. O sea, están enviando información desde el inconsciente colectivo y hacia el inconsciente de cada uno. Cuando digo que están enviando información, me refiero a que están influyendo en los procesos psíquicos. ¿Por qué? Porque la palabra arquetipo viene del griego y significa impresión inicial. Impresión entendida como no algo que te impresiona, no como, uy, no, impresión como sello, como una insignia. Eso significa la palabra arquetipo, ¿sí? También, según lo que mencionó Jung, son imágenes y símbolos repetitivos que aparecen de diversas formas en todas las culturas y que tienen algo heredado, o sea, una transmisión heredada que va de generación en generación. ¿Sí? Quiero que recuerdes que los arquetipos son universales. Son universales, pero después van a tener una particularidad. ¿Sí? Recordá esto y después lo profundizo. Entonces, son manifestaciones, son imágenes, ¿sí? Son como escenas de una película,
con ciertas características. Tienen otra característica y es que son bipolares. O sea, tienen características que son positivas y tienen características negativas, al igual que el ser humano, con sus características masculinas, femeninas, positivas, negativas, e ingresamos nuevamente a lo que son las dualidades. No podían estar exentos los arquetipos de eso. Por supuesto que no. Hay arquetipos que tienen ambas características. O sea, si hay alguien que me pregunta, ¿tal arquetipo es malo o es bueno? Lo que te digo es, ni es malo ni es bueno. Está ahí para que lo conozcas. Porque lo digo yo, no. Los arquetipos reclaman que uno los conozca. ¿Por qué? Porque lo que vos no conozcas de tus arquetipos constantemente va a estar filtrándose en tu vida cotidiana, como lo he mencionado recién. Influye, cuando digo que influyen a nivel psíquico, significa que ingresan información dentro de uno y, como he hablado en otros programas, esa información que está dentro de uno vibra de determinada manera. ¿Y qué va a hacer eso? Va a atraer, va a informar en tu realidad la información que vos tenés adentro, la información que tenés concientizada, la que no, y la realidad va a ser un campo en donde se va a manifestar eso. Generalmente en la realidad lo que se manifiesta, digo generalmente porque después a no todos se le manifiesta lo que voy a mencionar, se le manifiesta lo no reconocido, o sea, lo no consciente. Porque otra ley paradójica es que cuanto vos más quieras conocerte a vos, tenés que mirar lo que te rodea, el afuera. Cuanto más quieras conocerte a vos, tenés que mirar lo que te rodea. Ese es un tip genérico y que funciona para empezar a recolectar, informarte y absorber qué hay dentro tuyo. Ojo, un tip inicial que funciona siempre, no es el único. Hay muchos más, ¿sí? Como me han escuchado decir muchas veces, uno también de los principales, que es el que te va a permitir ingresar directo, es lo que decís, tu discurso, tus creencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dije, los arquetipos tienen muchas vías para llamar tu atención. Situaciones cotidianas, reacciones emocionales, pensamientos, por ejemplo, obsesivos, ¿sí? Y también enfermedades, ¿sí? Las enfermedades también. Recuerden que las enfermedades se originan en el cuerpo, mejor dicho, se manifiestan en el cuerpo, pero son una expresión de algo que está más oculto. ¿Qué es eso oculto? Todo lo que les he mencionado, ¿sí? Entonces, hemos visto los diferentes inconscientes, como quien dice, hemos visto qué son los arquetipos, cómo se conectan con tu árbol familiar, ¿sí? ¿Por qué se conectan? Porque son los que están atrás de todo, ¿sí? Hacé de cuenta que estoy hablando de un gran embudo y los arquetipos están al fondo de todo, que cuando digo al fondo no significa que haya una base, otra paradoja más, ¿sí? Están al fondo de todo y en ese fondo están los arquetipos y los complejos. Brevemente mencionar qué son los complejos, escisiones, ¿sí? O sea, divisiones internas jamás reconocidas. Y Jung los nombró de una manera muy gráfica. ¿Qué son los complejos? La parte demoníaca de la psique, de la psiquis. Así lo nombró Jung. Que como les mencioné, cuando recorran, si gustan el tema de los arcontes, van a ver por qué. ¿Sí? Ahora, antes de ingresar ya a lo particular del tema y habiendo hecho un repaso como para ordenar el tema e ingresar a lo particular, voy a chequear nuevamente el chat para ver si está todo bien. A ver, quiero chequear si está todo correctamente. Eh,
A ver, ahora sí. Si me lo confirman, por favor, según veo acá, parece que sí. ¿Sí? Casualmente, ¿por qué digo casualmente? Porque la imagen en un momento estaba congelada. ¿Sí? Como ven, es un tema que moviliza muchísima energía. ¿Sí? Lo confirmo nuevamente. Entonces, bueno, quiero confirmar que se escucha correctamente, ustedes me están escuchando correctamente y también están viendo correctamente. Ahí yo estoy leyendo que, bueno, me están preguntando, están hablando ahí respecto al mate, bueno. ¿Se escucha perfecto? Buenísimo, Constanza, ahí. Gracias por avisar. Entonces sigo, ¿sí? Como les decía, ya ingreso a lo que es el tema particular y ya también doy pie a lo que tiene que ver con las preguntas. Así como hay arquetipos universales que están presentes en la vida de cada uno, va a haber arquetipos particulares, ¿sí? Que, y acá está lo curioso, van a tomar características de la dinámica que se manifiesta en tu árbol familiar. Y ahí hicimos la unión. Hablamos de los arquetipos y ingresamos al árbol familiar e hicimos la unión de tu árbol genealógico con los arquetipos. No queda descolgado, como ves, queda unido. ¿Por qué? Porque esos arquetipos que tienen una información de base, el arquetipo universal, va a hacer una combinación con la información que hay en tu historia. Y ahí para vos se va a llamar arquetipos particulares. ¿Sí? Después ahí, obviamente, va a estar de qué forma repite la historia, de qué forma está haciendo algo que es casi lo mismo que algún familiar o es absolutamente todo lo contrario, ¿sí? Pero estamos viendo la unión, ¿sí? La unión es esa, arquetipos universales que se conectan, ¿sí? Como un cable, y ya el arquetipo ese universal va a empezar a transmitir sus características que van a estar unidas a las características de tu árbol, ¿sí? En base a tu historia. ¿Por qué? Porque los arquetipos son esa parte rebelde de tu psiquismo. Los arquetipos son rebeldes y lo que más quieren es que los reconozcas, pero no que los reconozcas en el sentido de que están ahí y que uno diga, bueno, te reconozco, te prendo una velita. No, que veas cómo interactúan en tu vida cotidiana. ¿Sí? Si después querés hacerle un altar, bienvenido sea. Pero el arquetipo quiere ser reconocido a través tuyo. ¿Sí? ¿Para qué? Por supuesto, para ampliar tu conciencia. Mirá si no tenés motivos para conocer cuáles son los arquetipos que están en vos, que interactúan desde tu historia familiar. Por todo lo que te mencioné antes. Porque, como menciona Jung y como también lo compruebo yo, siempre lo no reconocido, ¿sí? O siempre lo creído de haber sido reconocido, más fuerza tiene. Más fuerza tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay por ahí alguien que se está preguntando, bueno, ¿de qué manera me libero de esa influencia de los arquetipos? Entendiendo por influencia cuando negativa, ¿de qué manera me libero de esa influencia? No te puedes liberar. Al arquetipo lo podés conocer y trascender. Y eso es a través de que lo descodifiques. Porque todo arquetipo, todos los arquetipos, así como tus historias, están ahí para que vos descubras esos mensajes cifrados que hay en vos. La pregunta es, ¿estás listo para descubrirlo? Ya está en cada uno. ¿Sí? En vos habitan mensajes, historias, cualidades, potencialidades, potencialidades que están en vos. Solamente la pregunta lo que hace es que si estás interesado o interesada en responderla,
cruces, como diría Jung, el umbral, ¿sí? Como la parte, la escena del umbral, donde se ve que el héroe, ¿sí? El protagonista, la protagonista, ingresa a, como a mí me gusta nombrarlo, ese hoyo de Alicia, ¿sí? Que también esa escena de Alicia tiene que ver con esto, ¿sí? En esas profundidades. ¿Para qué? No solamente para descubrir lo que hay en vos, no solamente para descubrir esos complejos, sino para descubrir todas las potencialidades, ¿sí? Porque recuerden que dentro del árbol familiar está absolutamente todo contenido. Lo que sí, lo positivo, y lo que no, lo negativo. Y cómo eso interactúa en tu historia. Una sugerencia introductoria, ¿sí? Ojalá que te aporte, eh, digo, a modo inicial, ¿sí? Porque después está la particularidad de cada persona, como hemos visto, ingresé por lo general y ahora ya estoy en el nivel particular del tema, es que si vos tuvieras que detectar ambas ramas, ¿sí? De tu árbol genealógico, cuando digo ramas sería el lado paterno y el lado materno, ¿cuáles serán, te pregunto a vos, cuáles serán las características principales, ¿sí? De cada rama? O sea, lo clarifico un poquito más. Por ejemplo, en la rama paterna, ¿cuáles son o eran las creencias principales? ¿Sí? En la rama paterna. Lo mismo en la rama materna. ¿Cuáles son o eran las creencias principales? ¿Qué es lo que más se escuchaba, se escucha en tu familia? ¿Cuáles son las emociones más automáticas? ¿Sí? ¿Qué fue lo que lograron o qué les quedó pendiente? Como ven, lo que sí y lo que no, de ambas ramas. Y ahí vas a empezar a ingresar a, como yo les digo, ese paso inicial con el cual ingresar a tu mapa, porque el árbol familiar es un mapa codificado, con todo lo que eso implica. Entonces, ¿cuáles son las características principales de cada rama como para que vos empieces a tener un vislumbre? ¿Eh? No, no para que después, esto me gusta aclararlo, no para que después uno empiece a hacerse la cabeza con eso, ¿eh? Ojo, porque no es así, sino para que empieces a tener un vislumbre, ¿sí? Por eso dije a modo inicial, que uno diga, ah, mira, me estoy dando cuenta de que en la rama, por ejemplo, paterna, están estas características. Siempre yo, cuando era niño, escuchaba respecto de tal tema esto, ¿sí? Y ahí ya tenés cierta información, ¿sí? Cierta información que, si sinceramente te respondes a esas preguntas, vas a comenzar a, y acá está lo bueno también, recibir información de tu inconsciente. Vas a comenzar a recibir información de tu inconsciente. Y esa información te va a mostrar ciertos patrones repetitivos que, como ves, te fueron heredados. Cuando digo repetitivo, no me estoy refiriendo si estuvo lindo, si estuvo feo, si es bueno. Repetitivos, ¿sí? Y ahí ya empezás a comenzar a tener cierta información. ¿Por qué? Porque todas esas identificaciones que cada uno hace de esas conductas, de esas creencias, de esas emociones, lo que hacen es, digamos, posicionarte dentro de ese territorio. Es como si uno dijese, bueno, estoy acá, en este lugar, las normas son así y para seguir en este lugar las tengo que cumplir, ¿sí? Por ejemplo, respecto de los gustos, ¿qué es lo que te gusta? ¿Lo has descubierto vos? ¿Te lo han inculcado? ¿Sí? Digo los gustos porque es lo más cotidiano, ¿no? Cuando uno dice me gusta tal cosa, no me gusta tal cosa, bueno, ¿sí? Uno comienza a través de la escucha, recuerden que la descodificación del árbol a través, bueno, de la metodología desde donde lo brindo, una de las herramientas principales es la escucha.
porque la escucha es la que de alguna manera le pone un freno a todo el imaginario de la mente. Entonces ahí uno ingresa realmente al contenido, ¿sí? Realmente al contenido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿a qué emociones te identificás? ¿Qué creencias? Como te mencionaba antes, ¿qué quedó pendiente en tu familia? ¿Qué no? En cada rama, ¿sí? Y como ven, ya llegando casi al cierre, eso te invita a un recorrido, tu recorrido, ¿sí? Tu recorrido, que tiene que ver con que vas a descubrir tus arquetipos, pero no porque sean tuyos, sino que son los que están ahí, ¿sí? A qué arquetipos estás pegado o pegada, pero no porque lo hagas conscientemente, sino porque es por herencia, ¿sí? Hay algunos que dicen que por amor uno se pega a ciertos comportamientos. Yo esa palabra no la utilizo porque en realidad la palabra amor está muy bastardeada y generalmente cuando se refieren a amor lo hacen desde un lugar en donde el amor lo asocian a un sentimiento. Sin embargo, es un concepto que, bueno, desde las mismas iniciaciones no, no era ni entendido ni era recorrido como si fuese un sentimiento, ¿sí? Después, bueno, parte de esas que se han hecho con ciertos conceptos de manera muy, muy estratégica, quedó asociado el amor a un sentimiento cuando en realidad no tiene algo que ver con eso, ¿sí? Pero bueno, tomando lo que en algunas vías se menciona, uno a veces se identifica a todas esas historias por amor, ¿sí? Por amor, digamos. Yo le digo generalmente ese amor programado, ¿sí? Porque después uno descubre que en realidad no quiere identificarse a eso, sino que es lo que le legaron, ¿no? Es lo que te legaron. Pero después, cuando vos tomás conciencia de eso, lo podés poner en duda también. Y esa es la clave de todo despertar. Recuerden que la duda es un factor primordial para comenzar en un camino de iniciación. No esa duda que confusa, en donde uno se queda girando como si fuera un trompo, ¿no? No, sino esa duda que perfora y que hace que uno se mueva. Esa es la duda que es la importante, digamos. Es la que te permite a vos avanzar, ¿sí? Porque todos tenemos dudas, la pregunta es ¿qué hacemos con eso? ¿Nos quedamos girando en el agujero que genera la pregunta o nos zambullimos al agujero? ¿Sí? Como ven, la puerta está abierta, como les dije, es un recorrido en donde cada uno descubrirá a qué arquetipos está pegado o identificado y gracias a eso poder comenzar a elaborar sus estrategias conscientes, ¿sí? Para, con lo similar, sanar lo similar. Si un arquetipo te tiene preso o presa, o si un arquetipo te condiciona, entonces también un arquetipo te empuja, en el buen sentido, hacia lo que vos querés lograr en esta vida, ¿sí? De esta manera, de esta forma, llego al cierre del programa de hoy. Ojalá que lo hayan disfrutado, ojalá que les haya, lo principal, les haya aportado, ¿sí? Y como siempre les digo, ingreso a la parte de las preguntas. A ver. Bien, 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 bien. Acá estoy en el chat. Ingreso a la parte de las preguntas. En caso de que les haya surgido alguna pregunta. Ahí, muy rápidamente, vi que hay algunas preguntas en mayúsculas. Perdón, que si son en mayúsculas, bien. Si son en mayúsculas, bien. Ahí he visto que hay algunas preguntas en minúscula, ¿sí? Si hay preguntas en minúscula que tienen que ver porque se las están haciendo entre ustedes, digamos, en el chat, buenísimo, ¿sí? Si son preguntas de minúscula que por ahí se confundieron y en realidad las quieren hacer en mayúsculas y tiene que ver con el tema, les pido si por favor la escriben de nuevo, así las respondo también, ¿sí? Y no quedan, digamos, desplazadas en el chat. A ver, bueno, ahí Juan lo certifica. Voy a recorrer el chat nuevamente, acá es donde siempre les
les solicito un poquito de paciencia, ¿sí? Para encontrar esas preguntas, que quizás también puede ser que las haya o no. A ver, un montón de gente se ha sumado. Mirna, Libra 72, 1004, Carla Reyes, muchísimas gracias, muchas gracias. Somos actualmente 111 espectadores. Miren qué lindo número, 111, ¿sí? A ver, bien. Si hay alguien a quien no saludé, bueno, lo saludo ahora también y le agradezco, ¿sí? Muchísimas gracias por estar en el programa. A ver. Muchas gracias, Carolina, por en vivo. Logos Astral, desde acá te saluda Universo Fi, Pablo Lema. Muchísimas gracias, Caro, por estar, mi amor, siempre acompañándome también en los programas en vivo. A ver, sigo recorriendo. A ver, a ver, a ver. A ver. Están tomando café, están tomando mate, muy bien, me parece excelente, como les dije yo después voy a seguir tomando mate, ¿sí? Y bueno, ahí están hablando de, de los gustos, preguntas en mayúscula. Creo que no hay preguntas. Bueno, a ver. Ah, creo que no hay preguntas. Bueno, ahí hay una pregunta. A ver, un momentito, ¿eh? Valeria Fabri. Hola Valeria, nuevamente pregunta, si en mi árbol no puedo encontrar la información de una rama, por ejemplo la rama paterna, ¿es difícil sin esa información poder identificar mi arquetipo particular? Mira, Valeria, que sea difícil o no difícil en realidad va a depender primeramente en gran parte de vos, de lo que tengas como historias. Eso es lo principal, ¿sí? Cuando uno generalmente no tiene información de alguna rama, eso ya menciona mucho, ¿sí? Porque es lo que desde la transgenealogía Fi, que es lo que la metodología que brindo, son esos pequeños huecos, ¿sí? Que están ahí por algo. O sea, están ahí, desde la mente consciente puedes decir, hay un hueco, o desde la simbología del inconsciente es, quiero llamar la atención para que te preguntes por qué ahí hay falta de información, ¿sí? No te tenés que preocupar si te falta información, porque como siempre digo, la información siempre está en uno, ¿sí? Y también recuerden que la información en mayor medida cada uno la actúa, ¿sí? En mayor o menor medida cada uno la actúa, hasta que comienza a concientizarse de esa información y hacer todo el proceso correspondiente, ¿sí? También aclaro, descubrir ese arquetipo particular no, no es algo que uno pueda hacer, digamos, de un momento para otro, ¿sí? Uno empieza a descubrir pistas, etcétera, pero cuando ya encuentra la lógica del árbol, hay veces que ya, digamos, el arquetipo particular aparece por sí solo, ¿sí? Así que Valeria, no te preocupes, ¿sí? Siempre lo principal es conseguir la mayor cantidad de información, pero bueno, no te preocupes. Valeria ya sabe por qué se lo digo, ¿sí? A ver, Julián, es una pregunta muy interesante también, Julián, al igual que la pregunta anterior. Desde Entre Ríos, ¿cuán profundo en el árbol hay que indagar? ¿Cuán profundo en el árbol hay que indagar? Lo que vos desees, pero acá la paradójica, lo paradójico, que cuanto vos más quieras indagar, también el árbol te va a transmitir información que te es indispensable que vos descodifiques en primera instancia. ¿Sí? ¿Por qué paradójico? Porque cuanto más uno ingresa, también recibís. Cuanto vos más ingresás, cuanto vos más ingresás a ese vacío, también recibís. Así como que, por ejemplo, si uno ingresa como una temporada de fin de semana, también recibe lo que es la temporada de fin de semana. ¿Sí? Como cuando uno va, por ejemplo, un ejemplo muy,
muy cotidiano, ¿no? Uno va de vacaciones a es un lugar que no conoce y va por 3 días. ¿Cuánto podés conocer de esa tierra desconocida en 3 días? ¿Sí? Esa es una metáfora que tiene que ver con lo que vos preguntaste, Julián. Como ves, todo depende de vos y lo principal, cuanto vos más quieras conocer, ingresar, también vas a recibir. ¿Pero por qué? Porque te das cuenta que lo más importante, como siempre lo digo, sos vos. Lo más importante es cada uno. Por eso cuando uno más ingresa a esas profundidades de esa tierra desconocida, comprende por experiencia que es importante conocerse a uno mismo. ¿Sí? Muchísimas gracias por las preguntas. A ver, sigo. Claro, Juliana dice, algunos dicen 7 generaciones hacia atrás. Eso es lo que tiene que ver con las historias, lo que tiene que ver con lo que ha quedado pendiente, etcétera. Pero recordemos que los arquetipos universales ya vienen desde los orígenes de la misma humanidad. Pero como siempre lo digo, y como también lo dice la cuántica, en una semilla tenés toda la información, paradójica. ¿Por qué paradójica? Porque en una semilla tenés toda la información, ¿sí? Pero con la percepción de una semilla no ingresás a toda la información, ¿sí? Bien. Eh, María Martínez pregunta, o sea, ¿cuál es la explicación de trascender? Es no solamente descodificar cuáles son tus programas, sino descodificar los activadores de esas polaridades. Porque en el árbol no solamente hay programas, sino que hay activadores de polaridades. Cuando vos descubrís esos activadores, es como si tuvieses 15 programaciones descubiertas, ¿sí? Porque uno después descubre que no se trata solamente de creencias, no se trata solamente de mandatos, sino que son interruptores, lo que está como un software de PC, ¿sí? Códigos basales, ¿está bien? Trascender, ¿qué sería? Conociendo toda esa información, a través de esa información armas una estrategia para trascender esa información, porque te das cuenta las formas, ¿sí?, cotidianas que se generan en tu vida y que en realidad no tiene que ver ni con el destino, ni con el presidente de turno, ni con el clima, sino con esa información interna que interactúa con todo lo de afuera. ¿Sí? Muchas gracias. Sigo, ¿eh? A ver. Ahí, como menciona Juan, la falta de información es información. Así es, tal cual. ¿El arquetipo es lo mismo que el mito? Claro. O sea, los arquetipos son información mítica. Por eso, por ejemplo, y bueno, en el chat están los astrólogos iniciáticos oficiales, Juan Carlos y Carolina Camani. Los arquetipos tienen información mítica. Por ejemplo, el arquetipo del signo de Aries tiene ciertas características. Entonces, ¿qué significa? ¿Porque uno sea de Aries ya tiene esas características? Por supuesto que no, ¿sí? Porque eso interactúa, como dije, con tu historia y a la vez con la historia del arquetipo. Eso arma un combo, ¿sí? La vida es tan perfecta que, como ven, siempre está en constante dinámica. Siempre, ¿sí? Lo mítico, en su etimología, lo mítico, el mito, la palabra mito, en su etimología significa dichos, palabras, cuentos. Por eso dije que es tan importante a través de lo que uno dice, escucharse. ¿Sí? A ver. Muchas gracias a vos, Valeria, gracias por agradecer. A ver. Romy pregunta, de México, en palabras concretas, ya con la información de fecha y nombres, ¿cómo se le hacen preguntas al árbol? La pregunta principal es, ¿cuál es tu motivo de consulta? Porque como mencioné varias veces, el árbol es hipnótico, y no lo menciono solamente yo, sino que, por ejemplo, lo menciona Jung también, el árbol en sí es hipnótico. Cuando vos ingresás al árbol sin tener claro un motivo,
sin tener claro un qué, ingresás a un terreno que esto puede significar esto puede significar esto. Ah, entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Desoculto el arquetipo de el diablo. No, empezás a entrar en una hipnosis de interpretaciones, ¿sí? Teniendo clara la pregunta, el motivo, porque al árbol se ingresa desde un motivo, ¿sí? No para conocerlo así, bueno, lo armo y bueno, empiezo a ver. No, lo puedes hacer, pero digamos, lo inicial es la pregunta, ¿sí? Lo inicial es la pregunta porque el universo te responde a través de una pregunta, siempre, como los oráculos, como los mismos oráculos, y ahí también seguramente lo van a corroborar a través del chat. Bien, a ver, empecé a escuchar la charla un poco tarde, dice Lady Pink. ¿Cómo se desbloquean esos arquetipos? Primeramente, que interrogues qué es lo que te llama la atención en tu vida, cuáles son las repeticiones en tu vida. ¿Sí? Una de las maneras en las cuales los arquetipos se expresan es a través de repeticiones. ¿Sí? Bien. Bueno, muchas gracias ahí, Julián, agradeciendo. Muchísimas gracias. A ver. Patti de México pregunta si quedás huérfano por ambas partes y estás de pariente en pariente para sobrevivir, ¿cómo descodificás? Aclaro, no es mi caso, es solo una duda. Como dije, Patti, primero dos cosas. La información siempre la tiene la persona, ¿sí? Y otra cosa, Patti, lo principal es que esa pregunta la haga quien está en esa situación, ¿sí? Porque no es lo mismo desde el vamos. ¿Por qué? Porque ese va a ser el punto originario. No es lo mismo que a alguien le interese ingresar a su árbol o hacerle una pregunta, en realidad no es hacerle, sino hacerse una pregunta, encontrar un motivo, a que uno le vaya a transmitir algo a alguien que ni se interesa. ¿Sí? Ya eso ingresaríamos en otro tema, pero no es lo mismo, Pati, ¿sí? Lo principal es que la información siempre está internamente y que también el hecho de estar de lugar en lugar, ¿sí? De familia en familia, eso también muestra información, como mencionaba, ¿sí? Muchas gracias y sigo, a ver. Sigo. A ver. Ahí veo que hay conexión de preguntas, ven, uno empieza a, uno empieza a sintonizar. Bien, llegamos a las preguntas. Ahí, bueno, Lady menciona que identificó su arquetipo y cómo lo comienza a solucionar, siempre dependiendo del motivo. Lady, ¿te hace, te genera problemas? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que querés lograr? ¿Sí? En caso de que quieras profundizar más, Lady, por supuesto, podés contactarme, ¿sí? A través de lo que brindo, lo recorremos en profundidad y como corresponde, pero siempre depende de lo que vos quieras descubrir. Porque quizás, por ejemplo, uno descubre sus arquetipos y ¿qué hago con eso? Y queda ahí colgado. ¿Sí, Lady? Esa es, digamos, una sugerencia. ¿Está bien? Veo que no hay más preguntas. A ver si... No, bueno, ojalá haya sido claro el tema. Como siempre, ya saben, es un tema que lo cierro de manera abriente porque siempre hay muchos niveles del tema, ¿sí? No significa que el tema ya, el de los arquetipos, esté hasta aquí y listo, hasta aquí hoy. En otro momento seguramente lo recorra desde otra lógica, ¿sí? Bueno, ahora sí, llegando al cierre, habiendo brindado respuesta a las preguntas en mayúscula, les agradezco nuevamente a todos ustedes por estar en el programa en vivo, por haber participado a través de eh, este programa. Bueno, ahí María de España, justo vi la pregunta, ¿ves María? Porque está en mayúscula. Felicidades Pablo por los programas, bueno, muchas gracias. Ella, bueno, María dice que identifica sus arquetipos, cada vez van a menos, pero a veces me veo, vuelvo a caer y repetir, necesito más tiempo para implantar. Así es, María, siempre la clave es la paciencia, eso es clave, es clave, es clave, es clave. Como justo te lo menciona Constanza,
hay mucho para descubrir, ¿sí? Hay mucho para develar y la clave es la paciencia, como lo indican todos los mitos, ¿sí? Heroicos, donde el héroe camina, se tropieza, pero se levanta y sigue, ¿sí? No, no está solamente un fin de semana con su historia. Bueno, ahora sí. Muchas gracias, Sara. Muchísimas gracias ahí por los mensajes. Hay gente que ingresó por primera vez hoy en el programa, en el ciclo Universo Fi. Realmente les agradezco a quienes ingresaron por primera vez y ya saben también a quienes son habitué de Universo Fi. Les agradezco muchísimo. Feliz aniversario para Universo Fi y por muchos aniversarios más y también muchos aniversarios transmitiendo y compartiéndolo con todos ustedes. Desde acá, desde Argentina, ya saben, en caso de que me quieran contactar, pueden enviarme un mail, pueden enviarme solicitud o pueden suscribirse al canal que figura ahí en la descripción. Vías de contacto hay, las puertas están abiertas, la puerta del umbral está abierta, así que, como digo, estamos en comunicación. Y próximamente nos encontraremos en un nuevo programa de Universo Fi. Que estén muy bien. Muy buen fin de semana para todos y muchísimas gracias. Hasta luego.